Las matemáticas sirven para poner un cohete en la luna, para mejorar un negocio, para desarrollar un nuevo medicamento, para crear videojuegos, sirven para saber cuánto cambio te tienen que dar en la tienda, sirven para un montón de cosas. Y no sé si alguna vez te lo has preguntado, pero algo muy interesante sobre las matemáticas es precisamente cómo es que funcionan para tantas cosas cuando realmente surgen, pues básicamente de medir y de contar y de resolver problemas más o menos de ese estilo, y cómo llegamos desde ese tipo de problemas a algo, pues, que básicamente sin el cual no tendríamos teléfonos celulares, por ejemplo. Entonces, si tienes un teléfono celular, claramente, pues eso está hecho con matemáticas, por decirlo de alguna manera. Si estás viendo esto en una computadora y básicamente, o lo estás viendo en una computadora o en un celular, está básicamente hecho con matemáticas. El hecho de que tú puedas en este momento, esté yo llegando a ti de esta manera, el Internet mismo está hecho con matemáticas. Y para entender precisamente esta idea de por qué las matemáticas están más o menos en todos lados, tenemos que entender lo que es la abstracción y que es la base también del álgebra, por lo menos desde mi punto de vista. Cuando lo que es la abstracción, vamos a hablar un poco más a detalle más adelante, pero lo que es la abstracción en pocas palabras, la abstracción es cuando seleccionas información y creas un modelo seleccionando información. Por ejemplo, si haces un modelo 3D de un carro, ese modelo no tiene ni peso, ni tiene muchas de las características que tiene un carro de verdad, pero se ve como el carro y es un modelo de ese carro. Y de hecho, hay simulaciones en las que se pueden hacer modelos en donde puedas meterle muchas de las características desde el peso o las características, por ejemplo, de los diferentes materiales y podrías, por ejemplo, chocar ese carro y tener una simulación realista de cómo chocaría ese carro y existen programas para eso. Y básicamente están basados en matemáticas, hechos con matemáticas. Y bueno, la conexión entre esta idea de abstracción y las matemáticas, y especialmente el álgebra, es la idea de las variables. Y una variable vamos a ver que tiene varias formas de entenderse, pero en pocas palabras una variable lo que es cuando tienes un número que no está definido. O sea, cuando dices, por ejemplo, pues un número cualquiera, no sabes cuál número es hasta que elijas un número. Entonces, si te digo, por ejemplo, elige un número cualquiera, antes de que tú elijas ese número, básicamente podemos llamar una variable, porque puede ser cualquier número. Entonces, una variable es más o menos como decir cualquiera, y realmente es una forma de generalizar, que realmente es una forma de abstraer. O sea, es una forma de eliminar información. En vez de decirme cuál número específicamente es un número, sí sabemos que es un número, pero cuál, no, eso no lo sabemos. Entonces sería poco como decir una persona X, una persona cualquiera, y entonces, pues bueno, es una persona, sabemos que es una persona, pero no sabemos quién. Estamos eliminando una información y estamos creando un modelo basado pues en esta abstracción de una persona X. Y cuando decimos X, una persona X y una persona Y, la X y la Y nos sirven para poder distinguir entre X e Y, entre dos personas diferentes, sin tener que definir un nombre específico para cada una de ellas, por ejemplo, o sea, sin tener que decir quién es quién. O sea, sin que yo te tenga que decir si una persona es vieja o joven o gorda o flaca o lo que sea, básicamente podemos decir que una persona X y una persona Y se encontraron en una estación de tren y X saludó a Y. Y ya puedes empezar a entender entonces que una de esas dos personas saludó a la otra, Y. Y realmente las variables en los números funcionan de forma muy parecida. O sea, realmente lo que estamos diciendo es un número X y un número Y. Y si sumamos el número X con el número Y, y eso es un poco de álgebra en realidad, cuando estamos diciendo, bueno, cualquier número X y cualquier número Y, y si sumamos dos veces X con Y, vamos a obtener tal, tal y tal y tal y tal. Y bueno, en cierta forma eso es álgebra. Y también es álgebra, por ejemplo, cuando decimos que la velocidad de un objeto es igual a la distancia que recorre dividida entre el tiempo que tarda en recorrer. Pero obviamente cuando estamos haciendo álgebra, muchas veces en lugar de escribir velocidad del objeto y distancia recorrida por el objeto, lo que hacemos es acortar eso y entonces utilizamos letras y por ejemplo decimos B es igual a D entre T. O si tenemos varios objetos, podemos decir incluso B1 es igual a D1 entre T1 y B2 es igual a D2 entre T2 cuando tenemos dos objetos con dos velocidades, dos distancias y dos tiempos diferentes. Y bueno, espero que esté más o menos claro. Cualquier cosa puedes contactarme y puedes también poner una pregunta obviamente dentro de los foros del curso. Pero bueno, la idea es que
entiendas, no solamente, no se trata como en un curso de aritmética, en donde simplemente se trataría de entender cómo hacer las operaciones y hacer correctamente las operaciones. Aquí más que hacer correctamente las operaciones, lo que me interesa es que aprendas cómo funcionan los modelos y precisamente cómo funciona este proceso de crear modelos, porque en la medida en la que funciona, en la que entiendas cómo funciona este proceso de crear modelos, vas a darte cuenta que es mucho más fácil aprender, utilizar y realmente sacarle provecho al álgebra que estás a punto de aprender. Porque realmente las operaciones tenemos computadoras que pueden hacerlo, pero la parte más interesante del álgebra es cuando creamos modelos y utilizamos esos modelos para crear simulaciones, para resolver todo tipo de problemas y para inventar todo tipo de cosas, desde realidades virtuales hasta puentes o centrales nucleares o nuevos tratamientos médicos. Así que muy importante conforme estés recorriendo este curso, conforme estés aprendiendo, que recuerdes no poner, bueno, obviamente las operaciones son la base de lo que estamos trabajando, pero no darle tanta importancia a las operaciones como a los modelos y al proceso de modelado. Obviamente las operaciones pues son importantes porque es con lo que vamos a hacer los modelos, pero quiero que veas las operaciones solamente como la base. O sea, es como si estuviéramos haciendo un curso de dibujo y bueno, hacer círculos y líneas rectas y bien hechos los círculos es muy importante, pero obviamente cuando estás haciendo ya un dibujo no te vas a estar preocupando porque tu línea esté muy recta, vas a preocuparte porque realmente quede bien. Entonces, en este caso, obviamente, pues bueno, las operaciones van a ayudarte y obviamente es importantísimo que conozcas cómo funcionan las operaciones para poder razonar en este otro nuevo nivel, pero vamos a entender entonces, más importante que las operaciones, el cómo hacer estos modelos que nos sirven para crear simulaciones, que nos sirven para resolver problemas de formas mucho más económicas y efectivas. Porque obviamente si estás tratando de hacer un puente y tu solución para hacer un puente es que construyes el puente y luego dices, bueno, tengo que hacer un puente de 3 toneladas. Entonces construyes un puente, luego pasas un vehículo de 3 toneladas y si se cae es que no aguanta y vuelves a hacer otro. Si te fijas, bueno, es una idea muy cara. Y si en lugar de eso utilizas matemáticas, básicamente lo que estás haciendo es una simulación. De hecho, literalmente existen programas de computadora que pueden hacer esa simulación por ti, pero lo que estás haciendo es básicamente una simulación en donde estás prediciendo y estás simulando qué pasaría si pasara un vehículo de más de 3 toneladas. Vamos a decir, a imaginar, por ejemplo, con 4 toneladas, porque necesitas 3, entonces le vas a dar un margen de tolerancia y vas a hacer entonces los cálculos para que qué pasaría si pasa un vehículo de 4 toneladas y ya puedes, sin tener que construir ese puente, y sin tener que gastarte todos los millones y las vidas que podría incluso costarte construir ese puente y nada más para, aparte del vehículo de 3 toneladas que perderías en el intento, pues te puedes ahorrar todo eso simplemente haciendo unos cuantos cálculos matemáticos y realmente todo empieza por entender cómo funciona el álgebra. Y entonces, bueno, este curso es un curso de introducción, por eso lo que me interesa más es que entiendas y sobre todo las bases en una forma muy amplia y específicamente entonces que mantengas esta idea de cómo puedes utilizar el álgebra para resolver problemas a través de utilizar, de crear modelos.